1966 se produjo un incidente que iba a cambiar la vida de cientos de personas. Alrededor de las 11 de la mañana, a más de 200 estudiantes y profesores de una escuela del estado de Victoria, en Melbourne, Australia, se sorprendieron al ver lo que solo puede ser descrito como descendiendo un platillo volante desde el cielo y aterrizar aparentemente en un prado cerca de una zona boscosa conocido por los lugareños como La Granja, que en los últimos años se ha convertido en una reserva natural. Después de un breve periodo de tiempo, el objeto se levantó del suelo y viajó hacia la zona residencial de Clayton Sur, en Victoria. Como de costumbre, era un hermoso día soleado y el primer informe provino de un estudiante en una de las clases de ciencias. Michael Fisher, de 14 años, lentamente se acercó a la ventana de la clase y al mirar por ella, algo le llamó la atención. Miró hacia arriba para ver una nave en forma de disco de plata que en silencio se movía lentamente. Él lo quedó mirando y vio cómo éste se dirigía hacia el prado. Michael gritó: «Oigan, hay un platillo volador en el cielo». Como se imaginarán, toda la clase se empezó a reír. No, realmente, miren. Los compañeros de clase corrieron hacia la ventana y en silencio la clase observó cómo la nave pasaba cerca de ellos antes de descender hacia el prado. El profesor Andrew Greenwood apresuró su camino hacia la ventana y se sorprendió al verlo. Para ese tiempo los estudiantes estaban histéricos. Andrew trató de calmar a los estudiantes. Hacía
hablar sobre el incidente. Por supuesto, esto molestó a muchos de los estudiantes. También se les ordenó a los maestros de escuela no discutir el asunto con nadie, ni siquiera durante una reunión personal. Es evidente que alguien quería que el incidente se mantuviera en silencio. Frank Samblever, el director, fue visto en su oficina discutir el asunto con los oficiales del ejército y más tarde dio instrucciones a los maestros de la escuela para convencer a los estudiantes de no hablar del hecho. Innumerables investigadores han intentado localizar registros oficiales del evento en el Archivo Nacional de Australia. Algunos documentos hacen referencia al incidente y apuntan a la ubicación de dichos archivos oficiales, pero la investigación reveló que la documentación no existe. Los registros oficiales del ejército tampoco hacen ninguna mención del evento. Los investigadores descendieron en el aeropuerto local con la esperanza de encontrar a los pilotos de los 5 pequeños aviones vistos en el cielo en el momento del incidente. Una vez más, no se pudo localizar tales registros. El periódico local, el diario Dandenong, hizo cubrir el incidente en detalle y produjo 2 artículos de primera plana el 14 de abril y el 21 de ese año. Además, otro periódico local llamado The Age publicó un pequeño artículo el 7 de abril de 1966 que decía: objeto quizás un globo, un objeto volador no identificado visto en la zona de Clayton, Moorabbin. Ayer por la mañana podría haber sido un globo meteorológico, y cientos de niños y una serie de maestros en Westall School Clayton observaron el objeto durante el recreo de la mañana. Ellos dijeron que un número de aviones pequeños circularon alrededor de este. Sin embargo, una comprobación posterior mostró que no hay pilotos comerciales, privados o de la Real Fuerza Aérea Australiana que hubiesen informado nada inusual en la zona. Solo informaron que el servicio meteorológico lanzó un globo en la localidad de Laverton a las 8:30 de la mañana y que el viento proveniente del oeste podría haber movido el globo a la zona donde se reportó el avistamiento. Siempre inventan cosas para que estos hechos no salgan a la luz. Un número de investigadores se sorprendieron al enterarse de que el popular The Sun News Pictorial, un diario matutino de Melbourne que se publicó desde 1922 hasta 1990, no había ejecutado la historia. Sin embargo, unos días después del incidente, otros diarios como The Sun y The Herald publicaron la noticia sacando a la luz el incidente. Una compañía de televisión conocida como Canal 9 entrevistó a uno de los estudiantes y la entrevistadora Alegria Ticket describió los acontecimientos en su video. Sin embargo, cuando los investigadores contactaron al Canal 9 para obtener
aviones en ese lugar, en ese momento. Las Fuerzas Armadas Reales australianas también informó de que no había aviones militares en las proximidades, al igual que en muchos casos de ovnis. Parece haber algunas discrepancias. Varios estudiantes afirmaron haber visto no uno, sino dos discos, y al acercarse a los objetos, estos se levantaron de inmediato y se dirigieron fuera de la vista. Describieron que ambos ovnis se movían de forma idéntica y en el mismo tiempo. Algunos estudiantes dijeron que el objeto era en forma de disco, otros describieron el objeto como parecido a una taza puesta al revés sobre un plato. Unos testigos solo vieron los ovnis, mientras otros afirman haber visto 5 aviones anteriormente. Algunos testigos afirmaron haber visto una zona aplanada de hierba donde el objeto aterrizó y que la zona había sido quemada. Un par de estudiantes cerca del campo de los agricultores donde aterrizó el objeto han visto a 2 transportes del ejército y un grupo de oficiales en diferentes uniformes. Una vez que los agentes se fueron, los estudiantes fueron a la ubicación y afirmaron que los militares acordonaron el lugar de aterrizaje y que se llevaron muestras del suelo en un camión. El profesor de la universidad, Shane Ryan, estaba tan intrigado con la historia que decidió hacer una pequeña investigación. Ryan, profesor de inglés de Canberra, Australia, visitó el lugar y llevó a cabo docenas de entrevistas con los residentes locales. Por desgracia, al igual que sus predecesores, no encontró registros oficiales. Más recientemente, Shane Matthew, un estudiante de dicha escuela, volvió a visitar el lugar y tomó una serie de fotografías, una de las cuales muestra la ubicación donde el ovni aterrizó. Es cierto decir que es uno de los mejores casos
los acontecimientos que tuvieron lugar en ese día, en abril de 1966, muy probablemente se quedarán en la mente de los testigos para siempre. Un misterio que perseguirá a los ufólogos australianos, un misterio que nunca desaparecerá. En los testimonios recopilados, varios testigos, incluidos estudiantes y maestros, describieron haber visto el objeto a una distancia relativamente cercana y haber observado detalles como su forma, tamaño y movimiento. Algunos relatos mencionan que los estudiantes corrieron hacia el lugar donde aterrizó el ovni y llegaron a estar a pocos metros de él antes de que despegara nuevamente. El incidente ovni en la escuela Westall en 1966 ha tenido un impacto duradero en muchos de los estudiantes que fueron testigos del evento, y algunos de ellos han compartido sus experiencias en años recientes. Joy Clark era una estudiante de Westall en 1966 y una de los testigos del incidente. En documentales recientes ha hablado sobre cómo vio el ovni y cómo se sintió intimidada por las autoridades. Joy ha expresado que la experiencia la marcó profundamente y le dejó muchas preguntas sin respuesta. Terry Peck, otra estudiante de Westall, en ese momento afirmó haber estado muy cerca del objeto y describió un fuerte sentimiento de asombro y miedo. En entrevistas posteriores ha hablado sobre cómo ella y otros estudiantes fueron advertidos por las autoridades para que no discutieran lo que habían visto. Terry ha sido una de las voces más activas en mantener viva la historia del incidente. Víctor Sakridis era un niño en la escuela primaria cuando ocurrió el avistamiento. En años posteriores ha relatado cómo vio el objeto y cómo la experiencia lo dejó fascinado y a la vez perturbado. Según Víctor, los adultos presentes también le dijeron a los estudiantes que no hablaran del incidente. Jacqueline Argent, otra testigo, ha hablado públicamente sobre cómo vio el ovni junto con otros compañeros de clase. Ha mencionado que los maestros y posiblemente otros adultos en la escuela le dijeron que no debían hablar sobre lo sucedido. El impacto del incidente de Westall en estos testigos ha sido significativo. Muchos de ellos han vivido con una mezcla de fascinación y frustración por la falta de respuestas claras. La sensación de haber sido silenciados y la incredulidad que enfrentaron al contar sus historias han sido experiencias comunes entre ellos. En los últimos años, un documental llamado Westall 66, A Suburban UFO
amenazado. Greenwood era un profesor de ciencias en Westwood High School en el momento del avistamiento. Andrew Greenwood observó el ovni junto con los estudiantes y quedó muy impactado por lo que vio. Describió haber visto un objeto metálico plateado con forma de disco que se movía rápidamente
relacionada con el caso de Westhull. Los investigadores independientes y los entusiastas del fenómeno ovni continúan estudiando el caso y presionando al gobierno para que desclasifique más información sobre el incidente. En resumen, el incidente de la escuela Westhull en 1966 sigue siendo un caso intrigante y misterioso que ha dejado un legado duradero en Australia y en la comunidad internacional interesada en los ovnis y los fenómenos inexplicados. Su impacto cultural, social y personal sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Bueno, este es el artículo que quería leerles. Me llevó mucho tiempo porque no hay información en español, es todo en inglés y tuve que traducirlo. Pero digamos, el artículo cuenta la historia, pero faltan detalles, faltan muchos detalles, tal vez porque el gobierno australiano no ha sido sincero con la gente, con su pueblo. Pero bueno, hay un video donde hablan algunos de esos niños que presenciaron el hecho, que son gente grande ahora, y hay muchas cosas que se han obviado en este documento. Ellos cuentan que cuando los chicos salen afuera, las escuelas, acá tienen mucho campo alrededor de las escuelas y a veces, digamos, están cercadas por una cerca como de alambre, pero de alambre y caños bien dura, y siempre no es muy alta, tendrán, pienso yo, 1 metro de altura o tal vez menos de 1,70 m o algo así. Especialmente en esa época las escuelas de pueblos eran así. Entonces ellos cuentan que cuando salen los chicos de adentro de la escuela, recordemos que otros ya estaban haciendo actividades físicas afuera y ya presenciaron como los ovnis, porque ellos dicen que no era uno, que eran 3 ovnis. Ellos los vieron pasar por arriba de ellos, pero los otros que salen corriendo de adentro cuando suena la campana, como que se desbocaron y salieron corriendo, y se les dijo que no cruzaran esa pequeña verja para llegar hasta donde habían aterrizado los ovnis, pero no les hicieron caso a los profesores y empezaron a saltar y corrieron adelante. Lo que no cuentan es que uno de los chicos alcanzó a poner su mano sobre una de las naves, y en ese mismo momento, cuando él retira la mano, las naves empiezan a subir hacia arriba para tomar altura, para luego desaparecer. Otra cosa que cuentan es que
desmayarse y porque quedó mal. Entonces tuvieron que llamar a la ambulancia y se la llevaron al hospital. Lo que nadie supo hasta ahora, hasta que estos niños, adultos ahora, salieron a contar la historia. Nadie contó nunca que esa niña que se desmayó y que terminó en el hospital nunca volvió a la escuela. Pero no solo eso. Escuchen muy bien lo que les voy a contar. La amiga de ella dice que preocupada fue a verla, a visitarla, a la casa que había ido muchas veces, había estado con ella, con sus padres. Sus padres no hablaban inglés. Bueno, cuando esta chiquilina va a la casa de su amiga a verla, se golpea en la puerta y la atiende un hombre que hablaba perfecto inglés y le dice que ella está equivocada, que ahí nunca vivió esa chiquilina que ella estaba buscando. La amiga le dijo que sí, que ella vivía ahí con sus padres, y el hombre insistió y le dijo: estás equivocada, aquí nunca vivió esa persona que vos estás buscando. Y es hasta el día de hoy que no supieron más nada de esa chiquilina y de sus padres. Se los tragó la tierra. ¿Qué pasó? No se sabe. Lo que yo pienso es que los extraterrestres se han comunicado con esa chiquilina y es por eso que estos se apoderaron de ella. De repente la chiquilina tenía algún mensaje que por su corta edad no podía procesar y por eso se desmayó. Pero es increíble los secretos que el gobierno australiano ha mantenido.
interesantes. Así que bueno, les mando un beso enorme. Déjenme sus comentarios a ver qué piensan acerca